Buenas noches. Primero quiero agradecer al Colegio Médico por la invitación a este curso, a este evento, y dar la felicitación porque creo que es un curso muy importante. Realmente las emergencias comienzan de la parte prehospitalaria. La atención primaria, ¿no?, con el manejo diagnóstico adecuado, tratamiento inicial en la atención primaria de las urgencias y emergencias, lógicamente esto disminuiría, ¿no?, que muchos pacientes llegan al tercer nivel u hospitales complejos, ¿no?, que actualmente están saturados, ¿no? De esa manera podríamos lograr optimizar la calidad de atención y disminuir la mortalidad. Yo creo que en ese sentido felicito la idea. Bien, cuando me invitaron a ver este tema, cómo abordar lo que es la urgencia hipertensiva, ¿no?, realmente me parece un tema muy interesante, porque yo básicamente soy un médico internista que da emergencias ya 35 años en el Hospital Real Valleati, y usualmente lo que vemos es más que todo es emergencias hipertensivas en el hospital del tercer nivel. Más o menos un 1% de la patología que llega a emergencia es entre emergencia y urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar en la atención primaria, en la cual de repente no tengo mucha experiencia, pero sí, lógicamente, experiencia en manejo intrahospitalario? He tenido la oportunidad de viajar, sí, haciendo docencia por todo el Perú en salud, sobre todo en las urgencias y emergencias, y he visto la realidad de la atención primaria, que creo que no ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, creo que vamos a tratar de hacer, lógicamente, optimizar el manejo desde la atención primaria, cómo diagnosticamos una urgencia y una emergencia. Bien. Entonces, quizás muy rápidamente nos vamos a las estadísticas, ¿no? Esta es una estadística del INEI del 2023 que dice que la presión alta diagnosticada por un médico se refiere a la información reportada por la persona encuestada de haber recibido un diagnóstico de hipertensión arterial alguna vez en su vida. Dice, en el Perú, el 10.8% de personas de 15 y más años fue diagnosticado con hipertensión arterial por un médico, ¿no?, de los cuales las mujeres son el 12.6% y que resultan más afectadas que el hombre, que es 8.8%. ¿Qué otra estadística es interesante como referencia, ¿no? Referente a lo que es distribución de hipertensión, diagnóstico a nivel de costa, sierra y selva, ¿no? El 11.2% en costa, 9.8% sierra y 10.4% selva, siendo el nacional 10.8%, ¿no?, lo que es el diagnóstico de hipertensión arterial. Miren la importancia de esta enfermedad. Realmente es una patología muy importante. ¿Y por qué importante? Porque es una enfermedad considerada no transmisible, es una enfermedad crónica. Y realmente la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante para la patología cardiovascular. Si no controlamos la hipertensión arterial, vamos a tener más strokes, vamos a tener más infarto, vamos a tener más problemas de falla renal y también problemas de vasculares periféricos. Entonces, miren la importancia de controlar la hipertensión. ¿Qué otro dato me dice el INEI? ¿No? Me dice que en el Perú el 63.3% de personas de 15 y más años con diagnóstico de hipertensión arterial recibió y o compró medicamento con receta médica en los últimos 12 meses, con receta médica, ¿no? La proporción de mujeres hipertensas con tratamiento tiende a ser mayor que en los hombres, ¿no? Siempre las mujeres ganan, ¿no? Hay más interés por su salud, quizás, habría que ver los factores, 67.8% contra 64%. Esto es importante por ver la adherencia al tratamiento. Y uno de los problemas que condiciona a que se presente urgencia o emergencia hipertensiva es que muchos hipertensos crónicos no tienen adherencia al tratamiento. Y eso está en relación también a nuestro sistema de salud, a la educación. No hay una educación del sistema de salud, en salud, por ejemplo, ¿no?, las citas prolongadas. Los pacientes hipertensos crónicos reciben tratamiento cada 1 mes, 2 meses y 3 meses, piden su cita y no manejan adecuadamente, lógicamente, sus antihipertensivos, ¿no? ¿Qué otro dato más no hay en el INEI? ¿No? También referente a lo que es costa, sierra y selva, ¿no? Dice, pacientes de personas de 15 años y más, edad con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses, según región natural, el 2023, ¿no? Costa 71%, sierra 54.2% y selva 62.5%. Esta es una diferencia significativa que nos hace pensar qué está pasando en nuestro Perú, ¿no? Quizás en la costa haya
mejores medios, más poder adquisitivo, más educación, a diferencia de la sierra, donde el tratamiento es menor. Bien, cuando comencé a buscar realmente alguna referencia, cómo se maneja la urgencia hipertensiva en la atención primaria, y comencé a buscar guías. Realmente me encontré con la sorpresa que no hay ninguna guía, ojo, de urgencia hipertensiva en atención primaria. Y que lo que tenemos son más que todo guías como, por ejemplo, la guía práctica clínica de IEPSI para el manejo de hipertensión arterial esencial del año 22, que fue publicada, y que es una guía básicamente de manejo de hipertensión de adulto, medicación inicial, estilo de vida, dieta, pero manejo de hipertensión de acuerdo, lógicamente, a cada tipo de paciente. La atención de la hipertensión es personalizada actualmente. Es diferente manejar un hipertenso con falla renal, diferente manejar un hipertenso con diabetes, diferente manejar un hipertenso que haya tenido cardiopatía coronaria. Va a haber variaciones en el manejo. A eso se refiere esa guía, pero nadie habla cómo manejo esa guía de la atención primaria. Y esa es una cosa que está faltando en nuestro país. El manejo en redes, el manejo desde el primer nivel. Cómo manejo una urgencia hipertensiva desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Bien, igual me fui a buscar algo más, ¿no? Por ejemplo, guía de práctica clínica para prevención y control de enfermedades hipertensivas en el primer nivel de atención de MINSA. Hay una guía, sí, en el primer nivel de atención. La fui a revisar, hay datos, hay parte educativa, hay parte preventiva, hay el primer nivel, segundo nivel de atención, tercer nivel, ¿no? De referencias, ¿no? ¿Qué tipo de patologías vamos a referir del primer nivel al segundo nivel? ¿No? Pero nadie, solamente en un punto me dice urgencia hipertensiva, nada más. ¿Y qué dice? Si hay urgencia hipertensiva hay que referir del primer nivel al segundo nivel, punto. No hay nada más. Bueno, la experiencia es diferente en otros países. España, Canadá, ¿no? Donde hay atención primaria, donde hay mucho intensivo, ¿no? Hay lo que se llama medicina familiar. Y ahí sí encontré alguna referencia, por ejemplo, en lo que es manejo inicial de la urgencia hipertensiva, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Familiar España, que tienen guías y que vamos a comentar. Bien, pero creo que importante es comenzar este dato. Saber medir la presión arterial, y por ahí comenzamos. Hay muchos errores a veces en la consulta. No solamente hablamos de los hospitales de tercer nivel, sino también en la consulta de atención de primer nivel, ¿no? ¿Y qué implica la medición de la presión arterial? No fumar ni comer 30 minutos antes de tomar la presión. La persona tiene que estar tranquila, en silencio, por lo menos unos 10-20 minutos, confortable, descanso previo 3-5 minutos, no hablar durante la toma de la presión. Miren la posición de cómo se debe apoyar, espalda apoyada correctamente, tamaño manguito adecuado, muy importante el tamaño manguito adecuado. La OMS dicta algunas medidas de tamaño manguito. Lamentablemente en el sector salud, primero, en la atención primaria a veces tenemos solamente un manguito. Y esto es real. Yo sí recuerdo en un paciente que estaba en el hospital Realiati, que estaba hospitalizado, monitorizado, estaba asintomático y su presión estaba volando. ¿Pero qué pasa? Me llamó la atención. Puede ver bien el manguito, la enfermera comienza a ver, realmente el manguito es un manguito muy chico, ¿no? Para la paciente. Entonces, esos datos también son importantes. ¿Cómo tomamos la presión? El brazo debe estar relajado, ¿no? Y el aparato validado. ¿Qué es aparato validado? Que tiene que ser termómetro validado, donde se ve la calidad. No puede ser cualquier tensiómetro cuando yo mido la presión. Y ahí, el sector salud, MINSA y la oficina de calidad, tiene que hacer educación. Tiene que ver los equipos, los aparatos. En otros países, ¿no? Por ejemplo, eso es importante. ¿Con qué aparato está validado para tomar la presión arterial en el sector salud, en el consultorio, ¿no? Bien. Hay aparatos descalibrados. Hacer 3 tomas de presión en un intervalo de al menos 1 minuto y realizar un promedio. No cruzar las piernas, pies apoyados sobre el suelo. Bien. En la práctica, yo le digo, en la práctica en el hospital donde trabajo yo, hay pacientes que vienen hipertensos también, que vienen con urgencias hipertensivas. Es difícil. Triaje lleno, congestión, la gente grita. ¿No? Es difícil obtener ese tipo de... Quizás en la atención primaria, que es más tranquilo, yo podría tener un ambiente tranquilo, el paciente es un ambiente relajado, en el cual yo le puedo medir la presión siguiendo estas indicaciones. Bien.
Entonces, ¿dónde están los errores? Cafeína. La cafeína aumenta presión sistólica 8 a 6 milímetros de mercurio. Me he tomado un café, seguro que mi presión me aumentaría 10 milímetros de mercurio. Por suerte no soy hipertenso. Entonces, miren, hablar aumenta la presión sistólica, el tamaño del manguito, no por la espalda, no por el brazo, ¿no? Cruce de piernas aumenta la presión sistólica a 8 o 10 milímetros, no descanso previo, vejiga llena, ojo. También aumenta la presión arterial sistólica. ¿En cuánto? 10 a 15 milímetros. Entonces, estos factores tenemos que tomar en cuenta siempre cuando nosotros midamos la presión arterial. Bien. ¿Cómo definimos hipertensión? En los últimos años ha habido cambios en la definición de hipertensión. Hay guías, hay consensos. Básicamente lo domina el Consejo Europeo de Hipertensión y el American Heart, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la guía del American Heart, en la cual nos habla de definiciones de hipertensión según la PA en consulta, perdón. A ver, ya. Según la presión arterial en consulta ambulatoria y domiciliaria, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Porque una cosa es tomar la presión en la consulta, otra cosa es tomar la presión en el domicilio y otra cosa es tomar la presión en la farmacia. Aquí también es importante. Muchas veces el público no se va al consultorio, no se va al médico, se va a la farmacia. Hay capacidad, está educado el farmacéutico a la persona que toma la presión. ¿Cómo están esos manguitos? Mucho cuidado. ¿No? Esa es una cosa que se tiene que controlar. Bien, entonces, cuando estamos en consulta decimos hipertensión arterial, más de 140 sistólica y o más de 90 o diastólica. Y luego vemos la presión ambulatoria, ¿no? Diurna, más de 135 y diastólica, más de 85. Nocturna, más de 120 y nocturna, más de 70. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo, en base a eso, voy a hacer el diagnóstico de hipertensión. El hecho de que yo encuentre un paciente hipertenso en la primera consulta no significa que sea hipertenso. Puede ser una hipertensión por estrés, tensión, lo que se llama la famosa hipertensión de la bata blanca. Igual, yo puedo tener una hipertensión enmascarada. ¿También? Un paciente que de repente va a mi consulta y lo encuentra aparentemente normal. Pero ese paciente está haciendo cifras de hipertensión arterial a mediodía y en la noche. Y es hipertenso, ¿no? Bien, entonces, en el diagnóstico se ha establecido pues lo que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial y la automedición de presión arterial. Hay dos métodos. Uno es el MAPA, ¿no? Que es el monitoreo ambulatorio, y el otro es el AMPA, que vemos acá, ¿no? Que es la presión automática medida, domiciliaria, pero en AMPA, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas. Las ventajas del MAPA es que puede identificar la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada, al igual que el otro, ¿no? Pero es cara. Mayor potencia pronóstica, mediciones nocturnas, cosa que no lo hace el monitoreo de la presión en casa. El monitoreo de presión en casa implica que el mismo paciente, un familiar, ¿no?, se comprometa a medir la presión. Lógicamente eso implica educación, implica algunos factores que pueden ayudarnos. Entonces cada uno tiene su ventaja y desventaja. Bien, entonces, por ejemplo, es las guías de hipertensión de la Escuela Europea. Nos sale de screening de hipertensión, ¿no? Entonces, ¿cómo han clasificado la presión como referencia? La hipertensión arterial ahora, en la oficina. Como presión elevada, menos 120/70, presión elevada, ojo, 120/139 de sistólica y 70/89 de diastólica. Hipertensión 1, 140/150 de sistólica y diastólica 90/99. Hipertensión 2, 160/169 y diastólica 100, e hipertensión ya 180/110. La mayoría de los consensos nos habla, ¿no?, de hipertensión determinada ya cuando tengo 180/110. Definitivamente, estos pacientes deben ser evaluados en el departamento de emergencia. Aquí, ¿cuál es lo importante? ¿No? Que lógicamente, en base a esto, yo voy a definir el tratamiento, ¿no? Y es importante, en los últimos años, con la importancia que yo tengo que evaluar los factores de riesgo asociados, ¿no? Y esos factores de riesgo me dan un score, que lo puedo medir con el SCORE, lo puedo medir con, incluso hay un score Hertz, que uno lo puede sacar del celular, y me mide el riesgo, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene
presión 120/39, 70, y tiene factores de riesgo, ¿no? Ese paciente es un paciente alto riesgo a hacer alguna complicación cardiovascular y lógicamente tengo que hacerle un mapa o un AMPA para determinar realmente si tiene hipertensión. Bien. Ok, entonces, ahora sí nos vamos de frente al tema, ante esa introducción. ¿Qué es una emergencia hipertensiva? ¿Qué es una crisis hipertensiva? ¿No? Bien, básicamente este es un consenso en base a la Sociedad de Medicina Familiar de España, donde pone distintas diagnósticos. La guía europea nos dice presión arterial más de 180-120 es un paciente que tiene crisis hipertensiva, ¿no? La mayor parte de guías está consensuada, tanto la American Heart como la guía europea, nos habla de crisis hipertensiva cuando tiene 180/120, ¿no? La Sociedad Cataluña nos dice 190-110, la Sociedad Española de Hipertensión dice más de 210-120, pero el mayor consenso está en 180-110. Bien. Entonces, ¿qué es una emergencia hipertensiva? Elevación aguda de la presión arterial que se acompaña de alteraciones orgánicas graves, es decir, daño de órgano blanco, ¿no? Fundamentalmente a nivel cardíaco cerebral o renal. Supone un riesgo de lesión irreversible, amenazan la vida del paciente y requieren un descenso precoz de la cifra de presión arterial, ¿no? Y tratamiento endovenoso. Definitivamente, esa es la emergencia hipertensiva, ¿no? Y esto requiere atención ya en una emergencia de segundo nivel o tercer nivel, porque estos pacientes van a requerir monitoreo, una serie de exámenes y manejo endovenoso. Ojo, esa es la diferencia importante con la urgencia, que vamos a ver. ¿Qué es urgencia hipertensiva? Una elevación aguda de la presión arterial en un paciente asintomático o con síntomas inespecíficos, que no implica una afectación grave de órgano diana y que por tanto no supone un riesgo vital inmediato, ¿no? Permite un tratamiento menos inmediato, yo puedo bajar la presión, me da horas o días, con medicación oral y un abordaje inicial extrahospitalario. Entonces, eso significa que yo sí puedo manejar a un paciente con urgencia hipertensiva en la parte de atención prehospitalaria. ¿Lo puedo manejar? Sí. ¿No? Pero lógicamente, si ese paciente no lo logro manejar adecuadamente, tiene que ser referido a un centro de mayor nivel. Bien. Aquí no hay daño órgano. Quizás ¿qué síntomas produce una urgencia hipertensiva? A veces un poco inespecíficos. Cefalea, mareos, náuseas. Ya. Pero cuando yo evalúo al paciente, no hay evidencia de lesión de órgano blanco, ¿ya? Bien. Entonces, pero, ojo, acá hay dos entidades que uno tiene que diferenciar de la urgencia hipertensiva. ¿Y cuáles son? Uno es la hipertensión acelerada o maligna, crisis hipertensiva que acompaña de exudados retinianos o edema de papila y puede asociarse a nefropatía o encefalopatía. Suele manifestarse con alteraciones visuales o del segmento urinario. Aunque generalmente no supone un riesgo vital inmediato, se considera una forma de urgencia hipertensiva, el manejo inicial será hospitalario, ¿no? Entonces, esta entidad es un poco especial, lo que se llama la hipertensión acelerada y maligna. ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo puedo hacer el diagnóstico en atención primaria, sí. Un paciente con cefalea, alteración de la visión, ¿no? Y que se asocia a problema renal, ¿no? Y muy fácil yo puedo hacer el diagnóstico. Sí, es que en mi centro de salud hago un examen de orina y hago fondo de ojo. Y hablando de fondo de ojo, hemos perdido hacer fondo de ojo. Yo recuerdo, hace años, cerca de 40 años, yo era interno en Cayetano. Y todos los internos tenían su oftalmoscopio. Casi todos. Pues chale, no recuerdo nada. Y hacíamos fondo de ojo. Datos muy importantes. En esa época no teníamos tomografía. Y no servía mucho el fondo de ojo. Hemos perdido, ni siquiera en emergencias de tercer nivel, hay oftalmoscopio, es cierto. Bien, pero con un fondo de ojo me puede ayudar mucho a ver si hay compromiso por una emergencia hipertensiva o una hipertensión acelerada. ¿Qué busco en el fondo de ojo? Papila, hemorragia y exudados.
La otra cosa es, mucho cuidado, la pseudocrisis hipertensiva o falsa urgencia hipertensiva. Elevación de la presión aguda, asintomática, sin repercusión orgánica, reactiva a estímulos agudos, con dolor intenso o cuadro de ansiedad. Habitualmente no precisa tratamiento específico, ya que los valores de PA se normalizan, lógicamente, cuando desaparece el factor desencadenante. Es cierto. Por dolor, por estrés, por tensión, ¿no? Calmamos el dolor, hacemos que el paciente se siente un rato, unas 20, 30 minutos, y vamos a ver cómo, hasta le podemos dar, vamos a ver, un tranquilizante, y de repente con eso basta, no requiere ningún tipo de tratamiento. Bien, ok. Entonces, cuando hablo de daño de órgano blanco, para aclarar un poquito, ¿a qué me refiero con daño de órgano blanco? ¿Qué tipo de emergencias hipertensivas? Por ejemplo, cerebro, por ejemplo, órgano blanco, corazón, síndrome coronariano agudo, infarto, división aórtica, edema de pulmón, falla cardíaca, ¿no? Órgano blanco, cerebro, encefalopatía hipertensiva, infarto cerebral, hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia cerebrovea, otras situaciones de gravedad clínica, preeclampsia, hipertensión perioperatoria, hipertensión maligna y hipertensión por catecolaminas, que es muy frecuente, fibrocolomocitoma, cocaína. Es muy raro ver fibrocolomocitoma, yo nunca he visto en mi vida, pero sí he visto hipertensión por cocaína. No solamente urgencia, sino emergencia hipertensiva por sobredosis de cocaína. Hemos visto pacientes que hacen taquiarritmia, hemos visto pacientes que hacen emergencia hipertensiva, ACV hemorrágico, hemorragia cerebrovea por sobredosis de cocaína. Entonces, una consideración importante cuando tenemos un paciente joven es descartar, ¿no?, el uso de tóxicos simpaticomiméticos, ¿no? Importante. Esta es emergencia hipertensiva. Entonces, ¿qué signos de exploración física me sugiere afectación de órgano diana? Aquí la parte clínica es importante. Yo tengo que evaluar a mi paciente que tiene hipertensión buscando daño de órgano blanco. Y la clínica manda. ¿Qué busco? Pulmones, ver si hay taquicardia, taquimnia, galope, ortopnea, crepitante y urina agitada, ¿no? Soplos, asimetría de pulsos, buscando, lógicamente, algún problema de aneurisma disecante, mala perfusión, shock. Neurológico, si hay alteración de conciencia, coma, desorientación, crisis convulsivas, focalización neurológica, rigidez de nuca. Fondo de ojo, como decía, presencia de hemorragias y exudados, algodonosos, duros, papiledema. Renal, edemas, olivuria, proteinuria y hematuria. Entonces, esa es una cosa que yo lo puedo hacer en la atención primaria. Lógicamente, viendo qué recursos tengo. Pero es un examen físico, muy rápido. Digo, este paciente tiene daño de sospecha de órgano blanco. Aquí, lógicamente, va a depender qué me ofrece la atención primaria para hacer el diagnóstico. ¿Tengo plaquetoras? Bien. ¿Tengo EKG? Bien. ¿Tengo fondo de ojo? Bien. ¿Tengo un examen de orina? Bien. ¿Tengo algunos otros exámenes? Por ahí, ¿tengo ecografía? Yo creo que lo que habló nuestro amigo fue muy interesante. Alguien decía que el futuro del médico va a ser ya no estetoscopio, sino tener un ecógrafo portátil, como lo tienen muchos. Ahorita el ecógrafo portátil es muy importante, no solamente en emergencia, sino en medicina interna, en otros países incluso en las ambulancias. Hay gente entrenada por equipos portátiles de ecografía, en el cual rápidamente puede llegar, ¿no?, al sitio de urgencias. Entonces yo podría incluso usar mi ecógrafo portátil entrenado en la parte hospitalaria, en atención primaria. Tengo mi ecógrafo portátil, pulmón, congestión pulmonar, daño de órgano blanco, a emergencia. Falla cardíaca, eco, a emergencia, infarto. Bien. Entonces, el EKG es importante. Entonces, yo creo que hay cosas básicas. No sé cómo estarán los centros de salud. Últimamente ya no he tenido oportunidad de ir. Tendrán EKG, tendrán glucómetro, tendrán, ecógrafo no va a tener, plaquetoras. Por ahí debemos comenzar. Bien. Entonces, este es más que todo una evaluación de daño de órgano blanco completo, ¿no? EKG de derivaciones, el cociente de creatinina para el daño renal, creatinina sérica, el fondo de ojo, ¿no? Ecocardiografía si hubiera, ecografía carotidio, por buscando trombos en la carótida, ecografía Doppler abdominal. ¿No? Esto, lógicamente, va a depender del nivel para hacer el diagnóstico. Entonces,
¿Cómo manejo la urgencia hipertensiva? Lo primero que tengo que hacer es descartar que hay una emergencia hipertensiva. No es, ¿no? Que no haya daño de órgano blanco, nuevamente. Reducir la presión a niveles seguros, ¿no? Menos de 210, 120 o 180, 100, ¿no? Y esto básicamente bajar solamente en 20-25% de los valores esenciales, en 2 o 3 horas, sin pretender normalizar totalmente su valor, la cual deberá alcanzar en días o semanas. Ojo, ¿esto qué significa? Que en el caso de urgencia hipertensiva, yo tengo más tiempo para manejarlo. Me doy mi tiempo, hay que darse su tiempo, ¿no? Veo que el paciente está con urgencia hipertensiva, le doy su vía oral que vamos a ver, pongamos captopril, lo veo, váyase a un cuarto, échese, relájese, lo voy a ver en 1 hora, 2 horas, ¿no? Y de repente, con eso es suficiente. Pero uno tiene que tomar esas precauciones, ¿no? Bien. ¿Y por qué no bajar toda la presión de rápido? Porque no puedo bajar muy rápido la presión. Y eso se ha visto, luego le voy a explicar por qué, ¿no? Vas a bajar solamente 20-25% en las primeras 2 horas de la presión. Si yo bajo muy rápido, puede haber isquemia cerebral, puede haber isquemia renal, isquemia miocárdica. Y eso se ha visto en experiencia. Ahora voy a contar algunas experiencias, ¿no? Bien, entonces, lo primero, si el paciente presenta ansiedad o nerviosismo, debemos valorar la administración de sedación por vía oral con diazepam, alprazolam, lorazepam, depende, 5 o 10 miligramos. Si transcurridos 30 minutos persiste en valor de PA más de 200, 120, debería iniciar el tratamiento hipotensor que se administra por vía oral. ¿Sí? Primero relajarlo al paciente, de repente un grupo de pacientes salen con tranquilizantes, baja la presión. Si no, ya iniciamos nuevamente el tratamiento vía oral. La elección del tratamiento hipotensor va a depender de si se trata de un paciente con diagnóstico previo de hipertensión, ojo, y tratamiento crónico respectivo, o bien de una urgencia hipertensiva en un paciente sin antecedentes de hipertensión, va a depender. Muchos hipertensos crónicos, la mayor parte, toman medicaciones, y lo que pasa es que no hay adherencia, suspendieron. Entonces yo tendría que nuevamente retomar, en ese caso, el tratamiento antihipertensivo vía oral. Bien. Hay numerosos grupos farmacológicos, ¿no?, hipotensores disponibles en el tratamiento de la urgencia hipertensiva, sin un consenso definido sobre la farmacoelección. La vía de elección es la oral, definitivamente, ¿no?, ya que no existen razones suficientes para seguir recomendando el uso de la vía sublingual, ¿no?, para el tratamiento de la crisis hipertensiva, si bien el captopril puede utilizarse por esta vía. ¿Ok? Bien, entonces, el manejo de urgencia hipertensiva es oral, no necesito dar sublingual. Entonces, me bastaría darlo vía oral. ¿Podemos dar sublingual? Lo podríamos dar, pero mejor es oral, y así hacemos, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos una lista de medicamentos que se pueden dar vía oral. Por ejemplo, tenemos fármacos beta bloqueadores, ¿no?, que se pueden dar vía oral. Ahí tenemos el atenolol, de 25 a 100 miligramos, inicio de acción 1 a 2 horas, duración 8 a 2 horas. ¿Tenemos atenolol? Sí, tenemos en Perú atenolol. La betalol, 100 a 200 miligramos, hace efecto en media a 2 horas. Excelente antihipertensivo. Vamos a contarles la experiencia con la betalol. Pero no hay en el Perú la betalol vía oral. Cuando se comenzó a revisar esto, ¿qué hay en el Perú en tabletas? ¿Hay la betalol? No. Ni en Salud ni en Minsa. No creo que haya una farmacia privada, no creo. Hace 10 años tuvimos la experiencia, casi 10 años, con la betalol endovenoso y entró por fin al Perú. Lamentablemente, muchos fármacos de Europa y en Estados Unidos llegan al Perú después de 10 años. Esa es la experiencia que he tenido yo. Ateplase, trombolisis, duró 10 años, después de 10 años en Estados Unidos. Tengeteplase para trombolisis, 10 años. No sé si va a entrar acá al Perú. Muchos fármacos no llegan. Así. Bien, entonces, carbidiol sí tenemos. ¿Qué otros casos antagonistas podríamos dar vía oral? Diltiazem, ¿no?, 30 a 120 miligramos. Rápido, menos 15 minutos. Nicardipino, que no tenemos en Perú.
Verapamilo, que sí tenemos, menos de 60 minutos de acción, 8 horas. Amlodipino, 5 a 10 miligramos, efecto, inicio 1 o 2 horas. El acidopino no tenemos, pero sí tenemos IECA. De ahí el más conocido y el más usado es captopril, lógicamente, ¿no? Captopril, 12.550 miligramos, inicio en 15 minutos, efecto 6 a 12 horas, ¿no? A ver. Bien. ¿Qué otro fármaco se puede usar? Enalapril, 2.520 miligramos, inicio en menos de 60 minutos, duración 2 a 24 horas. Hay otros medicamentos, antagonistas de alfa-1, prazoxina, taxoxina, no la tenemos en Perú. Se puede usar bioral. En otras guías van a ustedes escuchar de repente usar también para urgencia hipertensiva bioral clonidina. No sé si habrá clonidina. Yo me acuerdo hace muchos años usamos clonidina. Exacto, el catapresam. Bioral, ¿no? También alfa-metildopa. ¿Puede usar? Sí. Alfa-metildopa también, incluso en la gestante, puede usar alfa-metildopa bien. Bioral. También se puede usar clonidina, alfa-metildopa. Ok. En la práctica, ¿qué usamos nosotros? O las mayores guías que dicen, que vamos a ver. Usan captopril y Noreca primero, ¿no? Una tableta o dos tabletas, bioral, podría ser enalapril también, ¿no? ¿Qué más se puede usar? Usamos nifedipino, ¿no? Amlodipino y la betalol, pero que no tenemos lamentablemente acá. Bien. ¿Qué tenemos nosotros? El captopril, ¿no? Que lo usamos mucho en la emergencia, en la urgencia, en el domicilio, ¿no? A veces también llaman por teléfono, ¿no? Hay un paciente hipertenso, ¿qué le doy, doctor? Póngale captopril bioral. Es difícil poder manejar una urgencia hipertensiva también así, satelital, ¿no? Realmente. Bien, entonces, el captopril en dosis de 25 miligramos se administra por vía oral o sublingual. Inicia su acción a los 15-30 minutos. Ejerce su máximo efecto hipotensor a los 50-90 minutos y tiene una duración de 6 a 12 horas, ¿no? Si a pesar del tratamiento la presión arterial se mantiene alta, más de 200-120, se podrá repetir la dosis 2 o 3 veces. O sea, yo puedo usar, ojo, mientras no haya signos de falla de órgano blanco, puedo seguir usando captopril. Hasta 100 miligramos. Cada 30, cada 1 hora, cada 2 horas. Y voy viendo al paciente, porque lo estoy observando, ¿no? No tengo la urgencia de una emergencia hipertensiva, ¿no? Puedo seguir con captopril. Bien. Y el ECA estaría contraindicada, ojo, pero yo no puedo dar IECA de inicio a todos los pacientes con urgencia hipertensiva. El ECA está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Creatinina más de 2, hiperpotasemia, potasio más de 5.5, sospecha de hipertensión renovascular, pacientes monorrenos, embarazo o historia de angioedema. Hay pacientes que son alérgicos, ¿no? Hacen tos a captopril o hacen angioedema, no lo puedo usar. Ahí tendría que usar otro fármaco, ¿no? ¿Qué fármaco podría usar? Usamos. Podríamos usar la betalol subida, amlodipino, bioral, o nifedipino de acción prolongada, 30 miligramos, bioral. Mucho cuidado con el nifedipino de 10 miligramos de acción acelerada que vamos a comentar y la experiencia que hemos tenido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? La reducción brusca de la PA está contraindicada por el riesgo de provocar... A ver, caray. ¿Vale? A ver. Entonces, digamos... Ya, la reducción brusca de la PA está contraindicada por el riesgo de provocar isquemia cerebral miocárdica o renal, especialmente en hipertensos crónicos, ya que suele presentar alteraciones del mecanismo de autorregulación. Estudios retrospectivos han sugerido que algunos bloqueadores de canales de calcio de acción corta, en dosis altas, pueden asociar con un incremento de la mortalidad global, infarto de miocardio y otros efectos adversos.
Por este motivo, se desaconseja el nifedipino oral o sublingual, ¿no? ¿Hemos tenido experiencia? Sí, yo he tenido experiencia. En el año 90, trabajaba en una ambulancia. Íbamos a domicilio. Nos llevaban por cefalea, nos llevaban por urgencia hipertensiva. Y usaba nifedipino. Y es porque el nifedipino de 10 miligramos lo usamos vía sublingual. Espectacular. Un nifedipino, en 20 minutos en la casa, en el domicilio, pasó la cefalea y ¡pum! Salíamos volando con la ambulancia a hacer otra atención. Hemos usado en la parte prehospitalaria, hemos usado casi nifedipino. Incluso había un nifedipino famoso que de repente alguien lo ha conocido, nifedipino Adalac, nifedipino Oros. Se hizo un nifedipino en cápsula líquida. Más fácil. Pinchábamos debajo de la lengua, sublingual. Pero ¿qué se vio? Ha habido varios estudios en los cuales se vio de que al bajar la presión muy rápida, producía más isquemia renal, más isquemia cerebral, más infarto cerebral y más infarto miocardio. Por eso ha quedado, ya no se usa. Salvo algunas circunstancias. Yo lo puedo usar, sí. Vía oral, no sublingual. Pacientes que tienen, por ejemplo, alguna contraindicación para usar captopril. Yo puedo usar nifedipino, vía oral. El 10 o el de 30. Pacientes renales. Los renales crónicos en hemodiálisis son pacientes hipertensos crónicos severos. Entonces, uso mejor, a veces puedo usar nifedipino o amlodipino, ¿no? De 10 pero vía oral. O de 30 para el manejo inicial de la hipertensión. Bien. Ese es un algoritmo, básicamente, lamentablemente no sé muy bien, de cómo manejo la hipertensión en la atención primaria, ¿no? Evaluación clínica, ¿no? Veo si sospecha de hipertensión maligna. Si sospecha de hipertensión maligna, ¡pum!, directamente debe ser derivado a un hospital, ¿no? Si el paciente es asintomático, hay ausencia de gravedad, ¿no? Ver si la presión es una pseudocrisis hipertensiva, ¿no? Reposo en el lugar, 30 minutos, evaluarse acción oral con diazepam 5-10. Si la presión, vemos si la presión sigue alta, ¿no? Si no, si la presión bajó, lógicamente ese paciente tiene que ser manejado, revalorar el tratamiento, el esquema terapéutico, de repente va a requerir optimizar las drogas, de repente dar un antihipertensivo más, ¿no? Si el paciente es urgencia hipertensiva, ese paciente básicamente seguimos con captopril, ¿no? Y vemos, si lógicamente luego del tratamiento con captopril el paciente persiste con presión alta, está sintomático, ese paciente debe ser derivado ya a un hospital de tercer nivel, ¿no? Para el manejo. Estos son criterios de derivación inmediata, ¿no? Ya vimos ACV, dolor torácico o disfunción aórtica, edema pulmonar, embarazo con hipertensión severa, falta de respuesta al manejo bioral y sospecha de causa secundaria no grave. Bien. Pero hay que saber cómo derivamos un paciente a la emergencia, ¿no? Una vía venosa, dar oxigenoterapia y derivar al hospital de forma urgente. Depende del paciente. Si el paciente va a demorar el traslado, ¿no? Ojo, si va a demorar el traslado y no hay una clínica de ictus en fase aguda, ¿no? Entonces, podría yo de repente iniciar un antihipertensivo bioral hasta que el paciente sea derivado. Bien. Aquí hay dos cosas importantes cuando tengo un paciente, de la experiencia, cómo derivamos un paciente de un nivel de lesión primaria a un nivel 3. Debe ir en ambulancia, ¿sí? Debe ir en ambulancia de soporte cardíaco avanzado, con monitor, desfibrilador, con oxígeno. Y sería lo ideal, ¿no? Si el paciente es un paciente que está haciendo un ictus, ojo, pongamos, tiene 180, 100, disartria, nada más, disartria o una hemiplegia, su buena vía, cloruro de sodio, sentado a 30 grados y nada más. Ojo, porque no es adecuado darle vía oral al paciente, bajar la presión. Ojo, en un ictus con emergencia hipertensiva que tiene, digamos, posibilidad de hacer trombolisis, creo que han hablado de STROP, un tema que está muy en boga ahora, si tiene capacidad de hacer trombolisis y ustedes pueden derivar un centro para trombolisis, ¿no? Es importante, ¿no? Sobre todo cuando llega a emergencia, mantener la presión menos de 180 a 110 en la emergencia. O, de repente, en el lugar del transporte, si es que tiene criterios. Pero si es un paciente en el cual
tiene contraindicación para hacer trombolisis. Va a demorar en transferir al paciente. No es candidato, como la gran mayoría, lamentablemente, en nuestro país. Y tiene una presión menor de 220, 110, nada. Si el paciente está en atención primaria, ictus, y tiene 200, más de 220, 110, ahí sí sería necesario darle tratamiento antihipertensivo, ¿no? Ahora vamos a ver qué le podemos dar. Y el otro paciente, el paciente hipertenso con congestión pulmonar. Lógicamente, si tiene dolor torácico y tiene KG, sospecha de enfermedad coronaria, inmediatamente tengo que ir pensando en derivarlo. Vamos a ver el segundo escenario. Paciente que tiene congestión pulmonar, disnea, secundaria hipertensión, Rales. Este es un paciente que tiene hemopulmonar, es una emergencia hipertensiva. Sí, lo puedo manejar de la atención primaria, sí. Laxis, por lo menos. Furosemida, un ampollo, 2 ampollas, lo voy manejando, lo voy transportando. Ahí sí me sirve el laxis, ¿no? Le puedo dar de repente también isorbidil sublingual, que es un vasodilatador, ¿no? Que me ayuda también a disminuir la precarga. Isorbidil sublingual, laxis, monitor, de frente a la emergencia. El otro paciente, el otro escenario, ¿no? Es el paciente en el cual tiene infarto del miocardio, ¿no? Si tengo un paciente con emergencia hipertensiva, con cambios en el EKG, ¿no? Oxígeno, si es que está la saturación menos del 90%, dos buenas vías, le doy aspirina, le puedo dar, si tuviera ahí clopidogrel, le arranco el manejo de infarto, ¿no? Si tuviera morfina, le doy morfina. No sé si hay morfina en primera línea de atención. Hace años luchábamos nosotros. Hospital 1 de salud. ¿Qué hay para el dolor de infarto? No, no hay morfina. O sea, terrible. Bueno, entonces, y tratar de llevarlo a un hospital que tenga capacidad de reperfusión. Es decir, que hagan trombolisis en infarto o que hagan angioplastía. Ok. Pero, en general, en los centros de atención primaria, la disponibilidad de fármacos y hipotensores de desfibrilación es ajustada en función de los servicios de farmacia, lamentablemente. Aquí, en la experiencia española o de otros países, sí hay algunos fármacos que pueden usarse, vía endovenosa, furosemida, ¿no? Por ejemplo, y el otro es la betalol. Revisando, solamente la betalol está autorizado en hospitales de tercer nivel, tanto en MISA como en salud, que es una excelente droga, ¿no? ¿Cómo doy la betalol? Ampolla de 20 miligramos, le doy en bolo, puedo repetir de repente unos 40 minutos, si persiste hipertenso, lo pongo en infusión. El único problema con la betalol es que está contraindicado en pacientes que tienen bradicardia, pacientes que son asmáticos, que son EPOC, ¿no? Ahí sí, porque es un bloqueador alfa y beta, pero es excelente bloqueador, ¿no? Para manejo de emergencia hipertensiva. Entonces, si tuviera levotalol, le voy dando levotalol un bolo y lo mando en la ambulancia. Si tuviera en mi centro, ¿qué otra cosa podría usar? Nitroglicerina, que también es una droga que usan en tercer nivel. Si tuviera la atención en mi hospital de primer nivel, darle nitroglicerina, por lo menos le meto un bolo en la vena y lo mando en la ambulancia. Y estoy ganando tiempo, estoy manejando la emergencia hipertensiva, ¿no? En otros países, aquí en España, hay el urodipilo, que no tenemos acá. El uripilo es una droga que se usa endovenosa, en bolo, es un alfa bloqueador y que también es muy bueno. Bien, esas son las limitaciones que tenemos, lógicamente, para poder. En otros, el enalapril, hace años, llegó, hace más de 10 años, me acuerdo de emergencia, el enalapril endovenoso. Estuvo poco tiempo, lamentablemente. Bien, entonces, terminando esto. ¿Qué hay de emergencia hipertensiva? Solamente algunos datos, nada más, de tratamiento. Realmente, ¿no? La emergencia hipertensiva tiene que ser manejado en un hospital, vía endovenosa, monitor, ¿no? Si es un paciente que tiene síndrome con agudo, nitroglicerina, endovenosa, infusión. Si tiene disfunción aórtica, la betalol más nitroglicerina. Si tiene edema pulmonar agudo, nitroglicerina, infusión más furosemida. El paciente que tiene encefalopatía hipertensiva, levotalol o nitroprusiato, vamos a comentar ahora. Ácido isquémico, levotalol, ¿no?
o nitroprusiato. Hemorragia intraparenquimatosa, también labetalol. Preeclampsia, eclampsia, labetalol más sulfato de magnesio. Bien. Lamentablemente, en emergencias de nivel 3 no tenemos un arsenal adecuado. Poco tenemos. ¿Qué tenemos? Labetalol, nitroglicerina endovenosa y nitroprusiato de sodio. Que muchos le tienen temor. Hace 30 años, yo trabajo en emergencia, usábamos el nitroprusiato, porque no había labetalol, menos en el april, ¿no? Usábamos con mucho cuidado. Es una droga que se da en infusión continua, ¿no? Por kilo de peso. Hay que darlo el corto tiempo más posible, ¿no? No tratar de pasar mucho tiempo porque el problema es que produce intoxicación por cianuro y tiocianato, ¿no? Requiere monitoreo de enfermería, ¿no? Pero si lo sé usar, excelente. Yo puedo manejar emergencia hipertensiva usando nitroprusiato de sodio. Y hay el Clenil, es barato, ¿no? Ahora tenemos la betalol, por suerte. Bien, entonces, termino esta charla diciendo de que es importante no solamente el diagnóstico precoz, el manejo de urgencia hipertensiva, sino el seguimiento del paciente. Creo que aquí es importante la atención primaria, ¿no? El monitoreo de la presión arterial, ¿no? Que no solamente está en eso, sino que la educación es importante, sobre todo para el personal de salud. 1, medir la presión. 2, los equipos tienen que ser adecuados, calibrados, ¿no? 3, el apoyo del servicio social, el apoyo para que haya una adherencia al tratamiento, que es el gran problema de nuestros pacientes que dejan el tratamiento. Esto tiene que ir apoyado de políticas de cambio de estilo de vida, dieta DASH, dieta hiposódica, ejercicios, por lo menos 150 minutos a la semana, ¿no? Baja de peso, la obesidad, es un factor muy importante para la hipertensión, ¿no? Hipercolesterolemia, dislipidemia, drogas. Todo esto tiene que ir aunado a un programa. Algo se está haciendo, ¿no? Al menos en países como nosotros, hay un programa que se llama el programa HERS, OMS, que es un incentivo para tratar de manejar la hipertensión a nivel primario, ¿no? Dan pautas, dan protocolos. Ellos quieren tratar de que todos los países, sobre todo latinos, ingresen este protocolo HERS. Ustedes pueden entrar a la página web, incluso el celular, pueden bajar el aplicativo HERS, donde hay una escala de riesgo cardiovascular. Y saco mi escala de riesgo cardiovascular y en base a esa escala de riesgo digo, mi probabilidad de vida es tanto. Hay que cuidarse. Muy bien, gracias.